Continuemos con este tercer video, que serían las impedancias en paralelo. Yo sé que hoy la clase es un poquito densa, pero pues la idea es poder abarcar estos temas, dado que estamos próximos a Semana Santa, para darles el espacio a ustedes para que también adelanten y refuercen sus trabajos en Semana Santa. Con eso, entrando de Semana Santa, pues ya podemos hacer nuestro segundo parcial. Vamos a continuar entonces con las impedancias en paralelo, cómo se comportan nuestros circuitos en paralelo. Miremos acá la presentación y démosle continuidad entonces a la parte de paralelo. Este pues es un ejercicio, pongámoslo aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. No hace parte de esto, sino esto es, dice, un circuito está conformado con una fuente de voltaje en serie, con un inductor. El circuito opera a una frecuencia angular de 2 kiloradianes. Usa el divisor de voltaje para hallar el voltaje sobre cada elemento. Verifique el cumplimiento. Es un ejercicio bonito, ustedes lo pueden hacer. Están las respuestas. Les recomiendo, háganlo, practique. Sobre todo, practique bastante. Y con eso así salen dudas y me pueden preguntar. Entonces continuamos con los circuitos en paralelo. Miremos a ver si ya nos permite aquí. Ya hablamos de los circuitos en paralelo. Entonces cuando hablamos de los circuitos en paralelo, ya no hablamos de un término que se llame la impedancia, sino de la admitancia. Es como en los resistivos. En los resistivos nosotros hablamos de la resistencia y el contrario es ¿qué? La conductancia. Entonces acá hablamos de la impedancia y el contrario va a ser la admitancia. La admitancia se describe con la letra Y, perdón que esto sí paso para otro lado. Entonces se describe con la letra y es utilizada para el análisis en paralelo y es el inverso a la impedancia, que es la Z. ¿A qué es igual la admitancia? A 1 sobre la impedancia. Igual que en las resistencias, ¿a qué era igual la conductancia? A 1 sobre la resistencia. Entonces aquí pues es exactamente igual. Entonces decimos 1 sobre Z, 1 sobre Z total. Entonces eso nos va a dar 1 sobre Z con un ángulo de menos, con un ángulo negativo determinado, porque va a ser 1 menos ese ángulo. YR. Entonces la impedancia resistiva 1 sobre la resistencia con un ángulo de 0 grados. Entonces sería G, que es como se representa la impedancia, la conductancia con un ángulo de 0 grados. Entonces nos quedaría G más J 0 grados. Digamos que para la parte resistiva, pues es sencillo. Para la parte capacitiva, pues de la misma forma, teniendo en cuenta que son 90 grados, entonces pues nos quedaría con 90 grados. Y aquí hablamos de este término que es BC. Se me olvidó en este momento el nombre de esto, ya ahorita se los indico, cuando me acuerde se los indico. BC con un ángulo de 90 grados. Eso es, ya les indico que es BC porque se me olvidó en este momento, si no lo recuerdo. Eso tiene un valor, voy a consultarlo aquí en mi cuaderno a ver si me acuerdo cómo es que se llama ese valor. Eso se llama, aquí vamos, si lo encuentro, justo si se me perdió ese tipo de valor. La transconductancia se llama eso, la transconductancia. Entonces es cuando estamos hablando de esa transconductancia, es la admitancia para los valores de reactivos, los valores, perdón, de la parte resistiva de condensadores y la parte resistiva de inductores. Bueno, entonces continuamos, decimos que esto sería entonces BC igual a 90 grados o 0 más JBC en rectangular, BL o 0 menos JBL. Esos serían los términos en admitancias. Únicamente las admitancias las utilizamos para circuitos en paralelo y las impedancias para circuito en serie. Aunque pues también podemos trabajar todo en admitancias y
perdón, todo en impedancias, y pues trabajamos series paralelos como los trabajaríamos con las resistencias. Es decir, Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2 también se puede trabajar, no hay ningún inconveniente al respecto. Entonces continuemos, borremos esto para que podamos seguirlo trabajando. Entonces continuemos y seguimos trabajando. Continuemos entonces. Bueno, acá entonces, ¿qué decimos? La OL y BC hacen referencia a la, perdón, si me equivoqué el término. No era transconductancia, es susceptancia. Ahí teníamos la aclaración. Entonces se llama es susceptancia, no transconductancia, sino susceptancia. Entonces SBL y SBC se llama es susceptancia, ténganlo presente. Entonces la susceptancia es la parte conductiva de los condensadores y las bobinas. Hace referencia a la conductancia de la resistencia. ¿Sí? Cuando nosotros el inverso de resistencia era conductancia, el inverso de impedancia va a ser admitancia, y para el condensador y la bobina va a ser susceptancia. En impedancias hablamos para el condensador y la bobina de reactancia, entonces en admitancias hablamos es de susceptancia. Bueno, un poquito enredado, después van mirando los términos bien y los separan para que no se confundan. Entonces acá tenemos la representación gráfica, entonces tenemos la parte resistiva, ¿cierto? La admitancia resistiva, la admitancia conductiva y la admitancia inductiva. Continuemos entonces. Acá tenemos un ejemplo de cómo se hallan. Entonces nos dice determine las admitancias de las siguientes impedancias. Entonces tengo la impedancia R igual a 10 ohmios, XL igual a 20 ohmios y XC igual a 20 ohmios. A 40 ohmios, perdón. Entonces decimos que YR es igual a 1 sobre 10 con un ángulo de 0 grados. Tenemos a YL igual a 1 sobre XL, 1 sobre 20 con un ángulo de 90 grados, pues ahí nos da el valor. Acá tenemos el valor. XC, entonces YC igual a 1 sobre ángulo menos 90 grados, pues ahí nos va a dar el valor. Para cualquier red en paralelo, la admitancia total es la suma vectorial de las admitancias de la red. Es decir, yo puedo coger mi circuito, si lo tengo en paralelo, pasarlo a admitancias y en cambio hacer la suma de resistencias o impedancias en paralelo, lo hago con admitancias y lo haría suma directa, como si estuviesen en serie. También se puede hacer, son distintos métodos para resolver estos circuitos. Entonces, aquí vemos, tenemos el paralelo, entonces nos quiere decir que si lo tenemos en impedancias, lo pasamos a admitancias y podemos ya hacer una suma directa. O podemos hacer, como ustedes saben, en impedancias 1 sobre la impedancia 1 más 1 sobre la impedancia más y así sucesivamente. Son dos métodos para hacerlo, tiene que dar lo mismo, entonces ustedes pueden coger el mejor método que quieran, pues yo preferiría que lo practiquen con algún ejercicio y practiquen pues los dos métodos para que lo tengan claro. Pues nos toca valernos mucho de que ustedes como trabajo independiente practiquen esto.
continuemos. Entonces acá tenemos un ejercicio ya planteado. Tenemos una... Dice determine la admitancia e impedancia equivalente de la red. Entonces tenemos una parte resistiva porque es un circuito RLC. No, este es un RCL porque tenemos la resistencia, tenemos el condensador y tenemos la bobina. Entonces, pero todo nos lo entregaron fue en impedancias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es coger esas impedancias, porque nos dieron los valores así, y pasarlas a admitancia. Entonces en paralelo cogemos y pasamos todo a admitancias. Si se fijan, ahí están las admitancias. Sumamos todo, hacemos las sumas correspondientes, y como nos piden que hallemos la admitancia y la impedancia, pues tenemos que devolvernos. Esto es la admitancia total. ¿A qué es igual la impedancia? A 1 sobre la admitancia. Y finalmente aquí tendríamos el valor. Detallen ustedes con más tiempito, mírenlos, miren el desarrollo. Igual no se afanen que estas diapositivas, digamos entre comillas, o estos apuntes, yo se los voy a pasar en un archivo PDF para que ustedes también los tengan y puedan hacer sus análisis y no depende solo del video, porque el video va corriendo, no se ve muy bien o algo, entonces pues vamos a tener también el soporte en el archivo PDF de esta presentación o de las 3 presentaciones, mejor dicho, para que ustedes puedan ir confrontando, verificando las cosas e irlas entendiendo bien. Entonces miremos otro caso. Entonces en este caso hablamos de, para el caso de dos impedancias en paralelo, se puede también aplicar lo que estábamos hablando. Si yo tengo en paralelo, pues puedo hacerlo por admitancias o por impedancias, o también puedo hacerlo por admitancias. Entonces esta es la fórmula, ustedes la conocen, para sumar dos resistencias en paralelo. Entonces aquí serían dos impedancias, Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Ahí tenemos un ejemplo donde describimos dos impedancias, una impedancia capacitiva y una impedancia inductiva. Tenemos esas dos impedancias y hacemos nuestro paralelo. Si se fijan, entonces 200 con un ángulo de menos 90 grados, que sería el del capacitor, y 250 con un ángulo de 90 grados. Hacemos nuestra solución matemática. Esto sería la multiplicación, el Z1 más Z2, y por debajo tendríamos Z1 más Z2, que sería esto. Aquí yo ya los puse en rectangular, pues se supone que tengo que pasar esto pasarlo de abajo a polar, hacer la multiplicación y después hacer la división. Finalmente pues me está dando esto. Ustedes hagan los cálculos matemáticos y comprueben, no se queden solo con la respuesta. Para un caso de tres impedancias, también, muy seguramente esa no la aprendimos, o yo no me acuerdo, en circuitos DC, que podemos usar esta para 3 impedancias, para 4, podemos generalizarla, lo único que vamos es por encima multiplicando y por debajo haciendo la sumatoria de los pares o de los tríos, o bueno, de todas las resistencias que implica. También podemos usarla, no hay ningún inconveniente. Entonces realicen este ejercicio, verifiquen y realicen este ejercicio que les dejo aquí. Voy a encerrarlo con otro color. Realizar por los dos métodos y verificar. Entonces trabajenlo por impedancias, trabajenlo por admitancias y verifiquen que efectivamente nos dé ese resultado, que sería pues como lo importante de esto. A mí lo importante es que lo aprendan. Si tienen dudas, no se queden con las dudas, no se queden solo mirando las presentaciones o mirando el trabajo que se hizo acá, sino traten de hacerlo ustedes mismos, llévenlo a su cuaderno, tengan sus apuntes. Es muy importante para las evaluaciones tener apuntes. No puedo estar mirando videos, no puedo estar desarrollando una evaluación al mismo tiempo, cosa que si tengo mis apuntes, pues es una gran ayuda para poder ponerme a desarrollar las evaluaciones cuando yo necesite. Seguimos mirando, no sé si
haya otro, no recuerdo. No, ya ahí terminamos. Entonces ahí tenemos la solución ya para circuitos en paralelo y en serie. Fíjense que ya nos devolvimos, mejor dicho, a circuitos DC, porque todo es igual que circuitos DC. Lo único que hacemos es pasar a impedancias, y una vez tenemos en impedancias ya las trabajamos como circuitos DC, pero pues teniendo en cuenta que son fasores y que tenemos que pues hacer las respectivas operaciones de polares y rectangulares como habitualmente ya lo conocemos. Entonces muchas gracias, dejamos hasta aquí.